Federación procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución y 19 de la Ley de Expropiación en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda, del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras siguen los trámites legales en la tesorería de la Federación. Artículo 4. Notifíquese personalmente al representante de las compañías expropiadas y publíquese. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique el Diario Oficial de la Federación, dado el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea jóvenes o jóvenes. Estudiantes de la recelosa Universidad Nacional lo victorianos. Cárdenas toma la bandera de la universidad y la ondea con emoción. El pueblo eufórico canta corridos. Nuestro presidente declaró la expropiación, declaró la expropiación del petróleo mexicano.
iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que confirma la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos. En este momento en México se vive un proceso de privatización furtiva. Aún estando prohibidos los contratos, aún estando prohibida la participación privada, esta cada vez es mayor. En la industria eléctrica ya se ha llegado al 52.5% de privatización de la capacidad de generación a nivel nacional. En la industria petrolera está un proceso de
Nacionalización Energética, organizado por la Mesa de Soberanía Energética Yo Soy 132 y en colaboración con los compañeros del GAR, Grupo de Acción Revolucionaria y estudiantes de la Facultad de Economía. En especial también agradecemos al Frente de Trabajadores de Energía por su solidaridad. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, a continuación el compañero José Luis López Cervantes de la Facultad de Química dará una pequeña introducción del panorama político y energético a raíz de la contrarreforma energética aprobada en diciembre pasado. Nada hay que celebrar hoy, en esta fecha, y mucho que reflexionar. Hace 76 años se luchaba contra las transnacionales voraces y sus gobiernos, principalmente el estadounidense. Hace 76 años se conquistaba el patrimonio colectivo de hidrocarburos, hazaña llevada a cabo por la clase trabajadora y el pueblo mexicano en su conjunto. Hoy, todo lo contrario. Cuando fueron expulsadas las compañías petroleras dijeron que volverían. Hoy, desde dentro y fuera del país, se acordó el regreso. Mediante mentiras repetidas sistemáticamente, se impuso la irracionalidad. La nación ha quedado sometida al capital extranjero. Poco a poco se vino privatizando a la industria energética nacionalizada representada por Pemex y CFE. Con modificaciones a la legislación secundaria es como se llevó a cabo la privatización furtiva de nuestra industria petrolera y eléctrica. Antecedentes de contrarreformas como los de 1992, 1995 y 2008 eran algunos que daban pauta y continuaban con el plan final, la desnacionalización energética de México. Con la entrada de Peña Nieto, candidato del capital, es como se terminó la entrega del país al extranjero. Hoy vivimos un proceso regresivo a un pasado ominoso que creíamos superado, expresado en la desnacionalización energética. Eso es resultado de las sucesivas medidas antinacionales decididas por los gobiernos en turno. En el contexto del neoliberalismo económico, mediante las privatizaciones, la nación mexicana ha perdido una gran parte de su patrimonio colectivo. En este sentido, todos los mexicanos conscientes tenemos el derecho y la obligación de defender lo nuestro y en su momento de volver a renacionalizar a todos los recursos naturales e infraestructura básica de la nación. Para continuar el análisis y toma de decisión, invitamos a los estudiantes, académicos, trabajadores y pueblo en general a participar activamente en este foro para construir los acuerdos en beneficio colectivo. Llamamos a participar activamente a este foro.